Albert es un nombre para mí que tiene tanta autopresentación que no lo he presentado. Se va a presentar, pero decir que es miembro fundador y miembro de honor de la Asociación Española de Terapia Gestalt, psicólogo clínico, barcelonés, aunque de origen valenciano. No sé, voy a quitar el aunque, voy a poner y de origen valenciano. Y bueno, pues es un sabio hoy en día, un sabio por toda la trayectoria de vida que tiene y por toda la experiencia vital. Y muchas gracias por estar con nosotros. Empecé mi proceso de autoconocimiento, digamos, con 17. Así que llevo unos cuantos años. Empecé con terapeuta con 20 años, 21, y di mi primera conferencia con 21 años. Y en donde se me rieron, se me burlaron, porque era mi primera, yo soy valenciano de origen, y era mi primera conferencia en catalán. Y en Valencia decimos una palabra, para decir jueves decimos, en plural, dijousos, y en catalán es dijous. Cuando yo dije dijousos, era como una... Y se me rieron. Entonces imaginaros a alguien con 21 años, la primera conferencia que da, que se le chotean, ¿no? Bueno, ha habido toda una evolución, años en que dejé de hacer conferencias porque me ponía muy nervioso. Y no es el caso, yo tenía muchas ganas de esta y la sigo teniendo y, en fin, ganas de compartiros y compartiros un tema nuevo para mí. Nuevo quiero decir que es la primera vez que yo doy una conferencia con este título y, como ahora comentaré, tampoco es muy frecuente en la Gestalt. Bueno, una pequeña introducción. Algo ha dicho Miguel y yo abundaré después entre la diferencia entre Gestalt y terapia Gestalt. La terapia Gestalt, la diferencia es que la terapia Gestalt es un enfoque básicamente de psicoterapia y la Gestalt es un enfoque de las relaciones humanas que se aplica a diferentes ámbitos, como ya os han comentado, es decir, al trabajo social, digámoslo en primer lugar, a la medicina, a la enfermería, a la educación, a los recursos humanos en la empresa, a gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales, trabaja con grupos, a muchos ámbitos profesionales. Eso es la Gestalt. Entonces, las formaciones que hacemos las escuelas de Gestalt, tal como decía Miguel, en realidad formamos gestaltistas. Luego entraré un poquito más en algo de eso, pero lo ha dicho Miguel, la terapia Gestalt pertenece a esa tercera fuerza, tercera vía dentro de la psicología. Si las dos primeras fueron psicoanálisis y conductismo, a mediados que nacen en el cambio del siglo XIX a XX aproximadamente, unos 50 años después, aprox 60, nace la psicología humanística o movimiento por el desarrollo del potencial humano en Estados Unidos, California, que lo que hace un movimiento importante ahí, ¿no? Lo que dice el conductismo es, lo único medible es la conducta. Así que aquello de lo que se debe ocupar la psicología es de la conducta. Solo de la conducta. Somos conducta. Somos aquello que se ve y, sobre todo, volviendo a lo que decía Miguel, que se puede medir con el llamado método científico, que es el único posible. Yo creo que no. Que el llamado método científico, es decir, clásico, con grupo de control, placebo, no es el único método científico posible 100 años después. Que hay otros métodos científicos planteados de otro modo. Pero bueno, y desde luego lo que no estoy en absoluto de acuerdo es que lo humano se pueda reducir a la conducta. Que todo lo humano se pueda reducir a aquello que es visible, medible, fácilmente. Y el psicoanálisis lo que dice es, bueno, Freud hace la tercera gran revolución, la primera la hace Copérnico, son la tercera bajada del burro, ¿no? La primera es, no gira el Sol alrededor de la Tierra, giramos nosotros alrededor del Sol. La segunda la hace Darwin, no somos una especie aparte, reyes del universo, somos un eslaboncito más en una cadena. Y la tercera la hace Freud, dice, lo que nos rige no es el consciente, es el inconsciente.
Es decir, las cosas no pasan las cosas que queremos que pasen. Pasan las cosas que pasan, punto. Y eso hay una manera de leerlo, de entenderlo, tal. Ahí llegará otra versión del psicoanálisis que yo tengo especial querencia, Lacan, Jacques Lacan, que dirá que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, o que el síntoma habla en lenguaje extranjero. Lo de muy lúcido, es decir, el síntoma es algo que está diciendo la persona, es un mensaje que la persona da, que hay que traducir. Bueno, lo que dice la psicología humanista es, no solamente hay maldad dentro de nosotros, ¿no? Un inconsciente. Freud era un tipo muy miedoso, entonces era como, ten cuidado, porque dentro de ti hay un monstruo que va a asaltarte a la menos que te descuides, ¿no? Y la psicología humanista es un poco más positiva, dice, Maslow, Rogers, etcétera. Es Rousseau, el Le Bon Sauvage, el buen salvaje de Rousseau, aplicado a psicología. Dentro de nosotros existe el potencial para curarnos, entre comillas, estar mejor, mejorarnos, ser mejores personas. Y eso es el desarrollo del potencial humano, o a veces llamado crecimiento personal. Es decir, potenciemos lo que ya hay de guay, y esa potencia de lo que ya hay de guay llevará a un mejor estar. Y eso es un poco más o menos ese tercer movimiento, esa tercera fuerza que tendrá en la Gestalt una de sus variantes posibles, como lo tendrá la terapia rogeriana, o el psicodrama de Moreno, o el análisis transaccional de Bern, etc., ¿no? ¿Vale? Para encuadrar un poquito la Gestalt ahí, ¿no? La terapia Gestalt. Cuando pensaba en esta conferencia, pensaba, ¿cuál sería el concepto central? Y a mí me parece que el concepto central que nos lleva a ese título de la Gestalt y lo colectivo es que resulta ser que tenemos un yo colectivo. Que tenemos un yo colectivo dentro de cada uno de nosotras que es experienciable. Es decir, que es notable, que se puede conocer a través de la experiencia, que, ampliando lo que empezaba a decir Miguel, es una de las características de la terapia gestáltica, un aprendizaje por la experiencia, ¿no? ¿Qué es el yo colectivo? Bueno, una sistematización muy sencilla y como todo lo que se simplifica se falsifica, pero bueno. Digamos que hay tres tipos de yoes. De yo puede significar tres cosas. Un yo individual intrapsíquico, que es el yo freudiano, digamos, el yo. Dos, el self, lo que en Gestalt se llama self, que es distinto para los que estéis en psicología o sepáis de esto, del que habla Kohut o Harman o el propio Jung. En Gestalt se entiende que el self es el yo puesto en movimiento. El yo que se pone en contacto con el entorno y al ponerse en contacto con el entorno transforma el entorno y se transforma a sí mismo. Es como una especie de yo móvil, de yo en contacto. Y en tercer lugar también existe un yo colectivo, que es la experiencia de a la vez sentirme yo, Albert, y parte de un nosotros. Parte de un vosotros, parte de un ellos. Esto en Gestalt hablamos de mecanismos de evitación, que son una especie de equivalentes de los mecanismos de defensa psicoanalíticos, solo que nosotros destacamos que son mecanismos que sirven para evitar el contacto o el verdadero contacto. Y uno de ellos es la confluencia o simbiosis, que es cuando el yo se pierde en un nosotros y yo dejo de sentir acceso a mi propio deseo, a mi propia necesidad. Y Paco Peñarrubia, Francisco Peñarrubia, que antes fue nombrado, entre sus muchas y valiosas aportaciones, dice que cada uno de los mecanismos fundamentales tiene una parte, digamos, positiva.
Si la confluencia es la parte negativa, es decir, si pierdo mi individualidad, me desconecto de mi propio deseo. Por lo tanto, voy a evitar el contacto, es una manera de no contactar en realidad conmigo. El otro lado es la trascendencia. La capacidad que tenemos de enfermamente confluir nos permite sanamente trascender. ¿Y qué es trascender? Bueno, en los años 80, con Ramón Vilá, elaborábamos una manera sencilla de entender esto de la trascendencia y decíamos, y yo sigo diciendo, que de nuevo simplificando mucho existen dos tipos de trascendencias posibles, que juntas forman un símbolo que es el símbolo de la cruz, que no tiene nada que ver con el cristianismo ni con la religión, es un símbolo, es uno de los 3, 4 símbolos más antiguos de la humanidad y más repartidos. Aparece en Oceanía, en Australia, en América, en Asia, en África, junto con el círculo, el triángulo y la espiral, seguramente, ¿no? Y según Jean Chevalier, uno de los grandes maestros del simbolismo, autor de un famosísimo diccionario de los símbolos, dice que básicamente es un símbolo de centro. Entonces, habría, digamos, desde aquí una trascendencia horizontal, esta, y una trascendencia vertical. Entonces, la trascendencia horizontal sería lo que tiene que ver con lo sociopolítico-cultural. Es ese nosotros, vosotros, ellos, humano, y que tiene seguramente su expresión, o una de sus expresiones máximas, en la 9ª Sinfonía de Beethoven, sobre el poema de Schiller, que dice: abrazaos millones de seres, arriba habita un Padre amante, y que dará lugar a ese archiconocido, pero veo que hay mucha gente joven que igual no lo tengáis tan presente, el himno a la alegría, que popularizó Miguel Ríos en España. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Y ese es el concepto fundamental. Poder sentir a los otros hombres y mujeres, humanas y humanos, como hermanos, es decir, como iguales a mí. Hijos de un mismo, en mi opinión, padre y madre. Hijos de un mismo Dios y de una misma diosa, digamos, ¿no? Entonces, hermanos en lo humano. ¿Qué es lo que fundamentaría toda esa mirada social? Pero, claro, si avanzáramos hacia una sociedad en que el sentimiento de hermandad con los otros, que antes nombró Ana, me parece, no sé dónde estás, la fraternidad, ¿no?, avanzara, seguramente habría un mejor progreso social. Y eso, a nivel masí, una de las cosas en experiencias profundas de tipo meditativo, etcétera, o de tipo de trabajo personal, evoca lo que se llama compasión, que no es exactamente la caridad cristiana, aunque en el fondo es lo mismo, pero nos lo han transmitido como mirar al otro por encima del hombro, ¿no?, como de alguien que está por debajo. No, la compasión es compadere, es decir, que tu dolor pueda yo sentirlo como mi dolor, por decirlo brevemente, ¿no? Eso, poder sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Ese me parece que es uno de los fundamentos, en todo caso, psicológicos de este sentimiento de hermandad, ¿no?, que yo llamo horizontal. Y luego habría la trascendencia vertical, que me parece a mí, en mi experiencia de trabajo, que es un poquito más profunda, que sería poder sentirse, y insisto, hablo de una experiencia, no tanto y no solo de una idea, es experienciable, hermano, hermana, de todos los seres de la creación, es decir, humanos, pero también animales, vegetales, minerales,
y seres de estos en los que hay gente que percibe y hay gente que cree, los ángeles, los jinns, las hadas, los duendes, para quien eso tenga relevancia. Es decir, y creo que de las expresiones más brillantes que yo conozco es lo que dice Francisco de Asís, hermano sol, hermana luna. Es decir, poder sentirse hermano del sol, cuando él dice hermano, o él habla de las estrellas, es decir, ¿cómo es el sentimiento de que tú, sol, y yo seamos hermanos? Tú, piedra, y yo seamos hermanos, ¿no? O el poema de Rumi, un místico sufí turco, considerando una de las cumbres más altas de la mística de todos los tiempos. Morí como mineral y nací como vegetal, luego morí como vegetal y nací como animal, luego morí como animal y nací como humano, moriré como humano y naceré como ángel, y luego moriré como ángel, porque ante su presencia toda forma se desvanece. Como hay una unidad interna que es perceptible en estados muy profundos de conciencia, ¿no? Que lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso y todavía menos con lo eclesial, con lo sacerdotal, de cualquier tipo de iglesia y religión. En realidad yo creo que las iglesias se han, voy a decirlo a lo bruto, se han aprovechado, nos han robado, nos han engañado con el mensaje de tú, pequeñín, pequeñina, no puedes acceder tú solo al contacto con Dios, con lo divino, con la diosa, como fuera, ¿no? Me necesitas a mí. Pasa a través de mí y a través de mí tendrás ese contacto, ¿no? Bueno, eso es un engaño, no es necesariamente así. Porque yo creo, y soy, como ha dicho Miguel, psicólogo, y desde ahí me da fuerza para decirlo, es decir, lo espiritual es un estado interno, es un estado psicológico. Y se sabe hoy en día, con esa ciencia que hace experimentos, con efectos placebos y no sé qué, con placebos y grupos de control y todo el rollo, que la conciencia espiritual aumenta la salud psicosomática. Otra manera de decir, ¿qué es la Gestalt? Ayer nos lo preguntaban en la tele, ¿no? Bueno, hay varias escuelas dentro de la Gestalt, lógicamente, como hay varias escuelas dentro del psicoanálisis o dentro de la terapia sistémica, está Palo Alto, está no sé qué. Y, por lo tanto, yo no me atrevo a hablar en nombre de todas las escuelas de Gestalt. Escuelas, no digo escuelas de formación, me refiero a maneras de entender la Gestalt, ¿no? Una a la que yo me adscribo es que la Gestalt es un enfoque integrativo, que lo que pretende es que la persona abra su conciencia, digamos, a las tres dimensiones básicas que todos tenemos, dicho muy sencillito: lo corporal, lo emocional y lo mental. Lo que hago o no hago, lo que siento o no siento y lo que pienso, básicamente. Se complica más, pero lo dejo ahí. Bueno, Claudio Naranjo, a quien quiero citar, claro, que ha sido nombrado anteriormente como en el currículum de Concha, dice que hay estas tres partes y podría haber una cuarta, que no sería una instancia en el mismo nivel que las otras tres, sino que fuera una instancia que es capaz de contemplar a las otras tres a la vez. Entonces, la figura que propone es un tetraedro alargado. Tetraedro es una pirámide triangular. Imaginaros un triángulo abajo con las tres dimensiones: cuerpo, emoción, mente. Y del centro del triángulo subimos, como estiramos si fuera chiclet, y aquí arriba ponemos un vértice. Esto nos da una pirámide triangular. Esta parte de aquí sería la parte espiritual. Es decir, es la que puede contemplar los otros tres a la vez. Bueno, pues las personas que desarrollan esa parte, esa conciencia, parece ser, y esto ya está siendo científico cada vez más, que son más saludables, que tanto en el sentido somático como psico. Bueno,
Os decía también que la terapia Gestalt no se hay otra de las caracterizaciones es que los gestaltistas hablamos de la escuela del este y la escuela del oeste de Estados Unidos. Como una manera hay una escuela del este más, digamos, teórica y hay una escuela del oeste más californiana, más experiencialista, más carismática, más individualista, más narcisista. Y ahí voy. Es decir, la terapia que está californiana, porque de la otra no me atrevo a hablar, no sé lo suficiente, me parece, ha potenciado, yo creo que en exceso, el individualismo. Se ha potenciado demasiado el yo. Y eso tiene que ver, a su vez, con que la terapia Gestalt nació, como decía, en los años 60, 50, depende de qué fecha de nacimiento consideremos. Y yo lo he intentado explicar con la evolución de lo que se ha llamado la oración gestáltica, que fue una frase de Fritz Perls, que se hizo muy famosa y que los gestaltistas la subimos hace 30 o 40 años, quiero decir, a un nivel así como de oración, ¿no? Como si fuera una especie de lema, que estuvo muy bien socialmente, y ahora intento explicar por qué, y está muy bien en el proceso personal, siempre que no se quede ahí. Esa típica cosa de que lo que funciona de forma aguda, a veces, cuando se vuelve crónico, la cagamos, con perdón. Se vuelve patológico, se vuelve insalubre, ¿no? La frase es: yo soy yo y tú eres tú, yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Si nos encontramos es maravilloso, y si no, no hay nada que hacer. Bueno, no sé cómo veis esto, pero si Freud era un miedoso, Fritz Perls, el creador de la Gestalt, era un chulo. Por decirlo en palabras comunes, ¿no? Y fóbico a la dependencia. Entonces, como, quieta, más por mismo, quieto parado, o mejor dicho, quieta pará, ¿no? No te metas en mis cosas. Bueno, claro, estamos en los años 60, 50, Estados Unidos, 1945, acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el triunfador, y hay una sociedad donde los roles estereotipados son muy importantes, ¿no? El marido tiene que hacer, no sé si habéis visto, ¿cómo es aquella película de la vida de la que filman la vida de alguien como si fuera una película? El show de Truman, las casitas aquellas casitas todas iguales, jardincito, el coche, el señor, la señora, la mujer dice adiós, querido, y ella está en casa, él se va al trabajo. Es como, todo está muy aparentemente estereotipado, pero por debajo existe esa confluencia precisamente, es decir, yo hago esto por ti, querido. No, pues yo hago esto por ti, querida. Como un lío. Y es sobre ese lío que van a hacer lo que se llamó contracultura. Es digamos, la Gestalt nació en la contracultura que hoy llamaríamos indignada. La Gestalt nace en un movimiento que se indigna con una serie de valores que la gente joven de esa época dice, sobre todo, dice no, esto no. Y entre otras cosas es esto, ¿no? De ahí sale esa frase, que decir, a ver, yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, ni tú las mías. Y esto a nivel social, y también es muy útil esta frase, esta posición, para deshacer confluencias en los procesos personales o en los trabajos con parejas, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo que digo, esta sería la etapa personal que viene después de esta etapa prepersonal confusa a la que reacciona. Pero claro, ya ha pasado la contracultura y viene el yupismo, ya estamos en los años 90,
en donde vuelve el yo, el éxito, el dinero, y nos encontramos con una segunda versión de la frase, que está aquí, de una gestaltista española, a lo que yo he llamado Carmen Vázquez, miembro de la asociación, a lo que yo he llamado la etapa interpersonal, que dice: yo hago mis cosas y tú haces las tuyas. En muchas de las cosas que hago tú tienes mucho que ver, y en muchas de tus cosas yo he contribuido. Yo puedo ser contigo mientras tú puedas ser conmigo. Yo seré yo mientras tú seas tú. Y aunque, por casualidad, nos hayamos encontrado, continuemos juntos o separados, nuestra vida nunca volverá a ser la misma, ya que nuestro encuentro nos habrá enriquecido. Otro tono, ¿no? Otra historia, es como... Vamos de la individualidad más cruda, interpersonal, hasta pasar a una formulación más transpersonal, que la formula no un gestaltista, sino un maestro budista, Thich Nhat Hanh, que yo le he retocado porque la pone demasiado azucarada. Y a mí las cosas, bueno, a mí y a los gestaltistas en general, las cosas solo azucaradas no nos las creemos. Nosotros creemos que hay sombras, que la vida son límites, como decía Miguel, que la vida son oscuridades, que la oscuridad es tan sagrado. Decía ayer comentando, ¿no?, una frase de Alan Watts. Dice Alan Watts hace años: Dios es negra. ¡Bomba! Dos bombas de un tiro, ¿no? Primero, no es un hombre, es una mujer, y no es blanca. Y dice, añade, y además de ser la luz más luminosa de todas las luminosidades, es la oscuridad más oscura de todas las oscuridades. Lo oscuro también es divino. El conflicto forma parte del proceso. Lo otro es puro cuento. Entonces, yo he retocado porque este es un poco... Claro, los maestros... ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo espiritual y la psicoterapia espiritual, por decirlo así? El trabajo espiritual, en este caso meditativo, dice, si consideramos que hay dos partes, esencia y ego, el trabajo espiritual dice, no, vamos a potenciar la esencia porque la luz de la esencia potenciada acabará disolviendo el ego. Y la psicoterapia espiritual dice, no, limpia el ego, que cuando esté el ego limpio aparecerá la esencia. El propio trabajo de limpieza del ego ya es espiritual, ¿no? Entonces dice, tú eres yo y yo soy tú, de entrada. ¿No es evidente que nosotros intersomos? Tú cultivas la flor que hay en ti para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que hay en mí para que así tú no tengas que sufrir. Y yo añado, y viceversa. Porque si no, no cuela. Yo te apoyo, tú me apoyas, estoy en este mundo para ofrecerme paz, para ofrecerte paz, perdón. Tú estás en este mundo para traerme alegría y yo añado. Y viceversa. Y sigo. Y cuando todo esto no es así, practico para aceptarlo lo mejor posible. Yo creo que esa sería, así completa la actitud, ¿no? Y yo creo que eso es lo que posibilita, digamos, esa apertura a lo transpersonal, sea en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Tratar al prójimo como si fuera próximo, al lejano como si fuera cercano, al anónimo, anónima, como si fuera el buen vecino, con nombre y apellidos o alguien de la propia familia. Al tú como si fuese yo, al nosotros y más aún al vosotros y más aún al ellos como si fuese yo. Eso es la compasión, creo yo. El poder tratar al otro como si fuese yo. Bien, una segunda parte que quiero hacer
antes de eso, así pues, el enfoque, la Gestalt y lo colectivo sería llevar lo social a lo individual y deshacer esa frase que yo creo que está mal hecha de mal de muchos, consuelo de tontos. No. Mal de muchos, consuelo de todos. Es decir, yo soy clínico, yo hago psicoterapia, además de formación, supervisión y estas cosas, y cosas un poco más raras, pero vamos, lo que hago es consulta pura y dura, y una intervención frecuente que hacemos los terapeutas gestálticos es déjate mirarte el ombligo. Lo que tú estás contándome no solo te pasa a ti. Y eso es tan profundo que es uno de los núcleos duros, digamos, del fenómeno grupal. Es decir, el grupo sirve porque pone en evidencia que mi mal no es solo mío, que hay otros males, o que a veces el mío también le pasa al otro, y esto también es un tipo de intervención que me parece muy útil llevarlo a la clínica individual. La mujer que viene acaba de ser madre, con perdón del ejemplo, y que está atormentadísima porque no tiene ganas de tener relaciones genitales, sexuales con su marido. Y está acomplejadísima, se come el tarro, no sé qué, no sé cuántos. Digo, chica, la mayoría de las mujeres que después de 2 años de parir, a mí me cuentan que no tienen ganas de tener relaciones sexuales con sus maridos. Es normal. Lo que te pasa a ti es normal. Socioterapia, que es decir, abre los ojos, escucha que no eres un fenómeno extraordinario. Y ese acercamiento creo que desculpabiliza. Puede llegar a desculpabilizar, ¿no? Y también llevar lo individual a lo social. Y esto yo creo que es una de las grandes cosas que hace la formación en Gestalt y el trabajo de proceso personal en Gestalt. Y es algo que incluso tiene dimensiones espirituales, es decir, muy profundas, en el sentido que lo decía antes. Hay una expresión que utilizan los sufíes. El sufismo es, digamos, la corriente esotérica del Islam, es la gente que no sigue la sharia, la ley, etcétera, sino que dicen que lo principal es el amor, el cultivo del amor. Y hay un lema que utilizan que es solo en la multitud. Es la capacidad entrenable de no perder el contacto conmigo, por ejemplo, ahora que yo estoy en un grupo grande o imaginemos que estamos en una fiesta o en la calle, en una reunión, como solo quiere decir en contacto conmigo. O ayer que hablábamos con Concha en la tele, como no perdamos el contacto conmigo, no me pierdo en quién me estará viendo, no sé cuántos. Y eso yo creo que, haciendo honor al lema de la jornada, es una de las grandes aportaciones que tiene que hacer la Gestalt al mundo de lo social. Porque es uno de los, ahora os explicaré un poco más, la segunda parte que quiero hacer he preguntado a alumnos y exalumnos de la escuela que yo codirijo en Barcelona, que están trabajando en el mundo de lo social, esencialmente, según ellos, de qué les había servido la formación en Gestalt. Y el punto común es conocerme mejor a mí y, por lo tanto, trabajar mejor en mi oficio. Porque trabajar más conmigo más limpia, conmigo más limpio, me puedo fiar más de mí. Así que hago intervenciones que antes no me atrevía a hacer porque no tenía esa seguridad. Me conozco mejor, lo que decía antes también Concha, ¿no? Sé cuáles son mis pautas, dónde la voy a cagar, con perdón, los miedos, dónde patino, dónde tengo que ir con cuidado, dónde me puedo soltar porque aquí sé que no sé qué. Y
Y esto es esencialmente lo que dicen, ¿no? Estoy en tiempo, sí. Hemos dicho 11:30, ¿no? Vale. No empecé por ahí, pero lo quiero hacer ahora. Lo hago y luego os explico. ¿Qué es esto? En la escuela, cuando los alumnos se chontean de nosotros, de los profes, de los directores, somos Cristina Nadal y yo, cuando nos imitan, suelen hacer este gesto. Porque se ve que nosotros lo hacemos mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Eso es lo que os quiero proponer, que lo que iba a hacer antes y no... Decimos que el enfoque gestáltico es un enfoque experiencial. ¿Eso qué significa? Que creemos en que existe más de una inteligencia, que existe una inteligencia emocional, una inteligencia corporal y una inteligencia no solamente analítica, hemisferio izquierdo, digamos, sino analógica. O sea, no la mente estructurada como secuencias cronológicas una detrás de otra, sino como, o sea, no tiempo cronos, sino tiempo kairos, todo al mismo tiempo y sin orden aparente. Eso es lo que está, lo decía antes Miguel, es un todo con sentido. Entonces, lo que os quiero invitar es a corporizar un poco más la presencia aquí para seguir. Y es muy sencillo. Os voy a invitar a que, lo cuento primero, a que cerremos los ojos y estemos un minuto haciendo ese gesto, soltando la respiración, aflojando el cuerpo, antes de seguir. Cerramos los ojos, soltamos las articulaciones, daremos un minutito o dos nada más. Dos o tres respiraciones largas, sobre todo la expiración. Y ahí me suelto. Y al tiempo aprovecho para abrir el cuerpo, para ponerlo como una especie de esponja porosa. Observo la respiración y la dejo libre, larga. Observo también que estoy sintiendo como emoción, de qué color estoy ahora. Siento alegría, rabia, calma, tristeza, miedo, sorpresa. Por último, voy arriba a mi mente, imagino como que mi mente fuera una esfera. Imagino frente a mí una pizarra negra y observo cuál es la primera palabra que viene después de este ratito. ¿Con qué me he quedado? Si lo digo en una palabra, en una frase. Ahora hacemos silencio y observamos qué ocurre en este silencio. ¿Qué ocurre de diferente de antes, quiero decir? Y volvemos al aquí y ahora.
los versos de Lluís Llach que dicen: cierra los ojos, somos espíritu, abre los ojos, somos el cuerpo. Me dejo instalar en mi cuerpo y desde mi cuerpo continúo escuchando, sintiendo qué me pasa a mí cuando escucho al ver, tará. Entonces, para dejar un espacio para preguntas y comentarios vuestros, me salto la parte de los testimonios que van dando detalles sobre esa misma idea. Un hombre, por ejemplo, pongo algo es un hombre grandote, un tipo macho alfa, para entendernos, trabaja con niños entre 2 y 12 años y dice: con los más pequeños, 3 años, me ayuda a tener una presencia acogedora con las diferentes manifestaciones y expresiones de los niños y las niñas. Y vienen los niños y se abrazan a él, a su cuerpazo, y le lloran, le ríen, y él les acoge. ¿Pero por qué les acoge? Porque él llora y ríe. Ha llorado y ha reído durante su proceso terapéutico, durante su formación. No le resulta algo extraño. Sabe que no hay nada que hacer especial, simplemente estar ahí. Una mujer que trabaja con clases de teatro también para niños entre 6 y 13 años. Creo que como cosa esencial para mí sería el estar presente para mí y para ellos. Veo que al estar en el aquí y ahora, eso hace un clic en ellos y de golpe me ven y se dan su tiempo, se escuchan a ellos mismos. Hay una cosa de la presencia, y entendiendo que la presencia es, en este caso sería estar aquí, boom. Y estar aquí corporal, emocional, mentalmente. Eso, cuando sucede en terapia, es contagioso. Es decir, sin palabras, invita al cliente, paciente, usuario a estar ahí. Y es perceptible. Se nota mucho cuando tienes enfrente a alguien que está o a alguien que no está. Y es un poco lo que estaba diciendo aquí, ¿no? Como eso, los niños, precisamente, son especialmente perceptivos a eso, ¿no? Una mujer que trabaja educadora social, educadora de calle, con jóvenes y adolescentes y centros de acogida para mujeres sin techo. Dicen: ir afinando y contactando con mis necesidades me permite acompañar al otro en ver cuáles son sus necesidades, sean las que sean. Esto es muy importante, con sumo respeto. He visto en el trabajo juzgar las necesidades de las personas con las que trabajamos. Un gran error habitual en las profesiones de ayuda es caer en: yo sé lo que tú necesitas, te conviene hacer X. O conflictos. Poder ver las necesidades que hay de cada parte implicada en un conflicto, cuáles son las necesidades que hay detrás del conflicto. Y 2, no tener que llegar a un punto común. Bueno, y un par de cositas más. Primero, se dice que somos una secta, gestaltistas. Por ahí se dice. Y yo digo, sí y no. ¿Por qué? Porque lo sectario no es un qué, creo yo, es un cómo. Así que digamos que existirían 3 actitudes: la actitud abierta, la actitud sectaria y la actitud fanática, que pueden ser aplicables en realidad a cualquier grupo humano. Es decir, pueden ser aplicables a la Gestalt, pero también al psicoanálisis, a la terapia cognitivo-conductual, a la terapia sistémica, etcétera, etcétera. Pueden ser aplicables a partidos políticos, Popular, socialista, no sé cuántos, al Barça, a la asociación de barrio. ¿Cuál es la actitud abierta? Resumidísimamente, que es más o menos donde yo me siento, es aplicada a la Gestalt. ¿La Gestalt es la mejor terapia del mundo? No. ¿Sirve para algo? Sí. ¿Sirve para todo? No.
¿Sirve para todo el mundo? No. Y en mi caso, claro, yo cumplo 40 años de oficio el año que viene, así que ya he visto una cuanta gente, digamos, y yo me siento a veces gestaltista, pero a veces psicoanalista, y a veces cognitivo-conductual, y a veces sistémico, y a veces chamán, a veces bruchot, ¿no? Y a veces sexólogo, y a veces terapeuta corporal. ¿Cuál es mejor enfoque? Ninguno. Depende de quién tengo delante. Incluso con una misma persona en diferentes fases del proceso. Por ejemplo, una de mis especialidades es sexualidad, y un último libro que acabo de publicar, ¿no? Entonces, vienen parejas con dificultades sexuales, para entendernos. Yo hay parejas que trabajo de una manera y parejas que trabajo de otro modo. Incluso con la misma pareja, en un tiempo trabajo de un modo más conductualista y en otro más gestaltista, en otro más psicoanalítico. Entonces, la actitud abierta es esa. ¿Cuál es la actitud sectaria? La que dice, la mía es la mejor. El mejor enfoque. La Gestalt es el mejor de los enfoques psicoterapéuticos. Y la fanático dice, el mío es el único. Solo hay un camino para llegar a Roma. Los demás son todo caquita. Que aplicado a mi libro se llama, perdón por el personalismo, se titula Sexualidades. Y ahí es muy aplicable ese asunto. No existe una sexualidad, existen sexualidades. Existen varios caminos para llegar a Roma, a la Roma del placer, de la satisfacción, de no sé cuántos. Y eso se puede ampliar a muchos. Pues algo así pasa con los enfoques. Por lo tanto, existe, para acabar, actitudes sectarias que en la Gestalt existen, sí. Actitudes fanáticas, sí. ¿Existen en la Gestalt? Sí, a veces. Y también en el psicoanálisis. Insisto, no voy a repetir, pero existe actitud sectaria, no sectas. O en todo caso, la Gestalt no es una secta. En el sentido tradicional de la palabra, de algo que te metes y no puedes salir. O algo que opina que es lo mejor del mundo. No. Y la segunda es diferencia entre gestaltista y terapeuta gestáltico. Algo dije antes también, Miguel. Yo creo que las formaciones que nosotros damos en las escuelas, formamos gestaltistas, tal como dije, es decir, personas capaces de utilizarse a sí mismas en su profesión de ayuda. Para eso es necesario hacer un proceso terapéutico, no solo la formación, que en algunas escuelas es muy recomendable, en otras muy recomendable y en otras, como la mía, es obligatorio. Porque nosotros no lo entendemos de otra manera. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para afinar el instrumento. Porque el instrumento principal que vas a trabajar eres tú. Entonces, tienes que saber cuál es tu neura, por dónde la vas a meter. Cuando hagas una intervención fiándote de algo que te dice el otro que no lo ves claro. Tú tienes que conocer cuándo no ves claro una cosa. ¿Qué pautas hay para que tú no veas claro eso? O que le tienes manía a no sé qué, yo qué sé. Entonces, también formamos terapeutas gestálticos, es decir, personas que van a aplicar eso al mundo de la psicología, psicoterapia. Pero, en 3 años de formación y 600 horas, que es la formación, da para terapeutas gestálticos que quieran trabajar con crecimiento personal, es decir, personas que quieran conocerse mejor a sí mismas, y neurosis flojitas. Para trabajar con neurosis altas y trastornos, es decir, yo le digo a mis alumnos, esto es el parvulario, P3. Luego queda la básica, el bachiller, primaria, el bachiller, la universidad y el máster. Es decir, falta formación si alguien se quiere dedicar a la clínica. Seamos claros en eso. Desde la asociación trabajamos mucho para ser cada vez más claros en eso, pero yo quiero decirlo en público, para que eso, cuanto más claro esté, mejor. No solamente por la Gestalt, sino por otras formaciones. No da de sí. Bueno, ahí me paro. Vamos con vuestras... Tenemos un momentito todavía. Preguntas. Gracias.
preguntas, comentarios. Ganas de que amplíe más una cosa u otra, o esto que has dicho de no sé qué. Sí. Sobre lo último que dijiste de la formación, ¿qué se recomienda para luego cuando termina la establecida en la escuela? Depende de cuál va a ser tu ámbito de trabajo. Es decir, si tu ámbito de trabajo quieres que sea la clínica individual o la clínica grupal, por ejemplo, o la clínica de parejas o la clínica familiar. Primera cuestión. Si es la clínica grupal, pues tendrás que formarte más en grupos, un posgrado específico en grupos, o si es la clínica individual. Yo lo que recomiendo es otras, o sea, abrir las ventanas, formarse en psicoanálisis, en terapia sistémica, en terapia conductual, es decir, en otros enfoques diferentes del mundo humanista. Además, y muy sobre todo, estudiar mucha psicopatología. Mejor dicho, psicopatologías, porque existen diferentes, ¿no? Depende de cómo, psicofarmacología, un poquito al menos, porque si vas a trabajar con personas que te vienen con medicación, aunque mi recomendación siempre es, claro, trabajar con un psiquiatra, una psiquiatra que es quien sabe y puede, pero tú tienes que, o tienes, ¿no? Pero mejor si sabes, por ejemplo, que no existe el antidepresivo. Existen los antidepresivos, ¿no? Como veis, lo plural es algo que a mí me parece que lo plural es algo que como sociedad necesitamos mucho, que estamos demasiado en el pensamiento único, que tiene mucho que ver con el patriarcado, por cierto, y necesitamos pluralizar las unicidades, digamos, ¿no? También aquí. ¿Y aquí qué significa? Bueno, pues que existen los antidepresivos y que no todos funcionan igual con todas las personas y para las mismas cosas. Y aunque la eventual receta la va a hacer el psiquiatra, pero si vais a trabajar en colaboración te va a pedir, oye, ¿cómo le ves tú? No sé qué, tal, blu, 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 blu. Si vas a trabajar con familias, la terapia sistémica es imbatible, creo yo. O llámale como quieras, terapia sistémica humanista, terapia sistémica gestáltica, pero el concepto de sistema, bueno, los demás vamos todos, si no tomamos esa vía, detrás, porque son muy buenos. En psicoanálisis lacaniano, en este caso, por ejemplo, que es el que yo mejor conozco, a mí me ha ayudado mucho a entender, ¿no? Por ejemplo, un terapeuta, no pondré el adjetivo, trabaja con un paciente que tiene un síntoma, es un médico cirujano que le tiemblan las manos. Trabaja para quitarle el síntoma que le tiemblan las manos. Ya no le tiemblan las manos, este paciente, cliente, usuario, un día, pum, se tira y se suicida. ¿Qué ha pasado aquí, digamos? Bueno, que el terapeuta en este caso no sabía lo suficiente de que el síntoma habla en lenguaje extranjero. Es decir, de que el síntoma tiene una función columnar, tiene una función aguantadora, que no la puedes quitar porque pum, el edificio se puede derrumbar. No había pescado la fragilidad posiblemente que había detrás, diagnosticable o diagnosticada o no, pero... Y esto, claro, en la formación en Gestalt damos pinceladas, claro. Como decía Miguel, cada vez lo regulamos más y hay clases teóricas de psicopatología, claro, pero estamos formando gestaltistas. Esto le puede interesar mucho a quien después va a continuar con clínica, pero quien es maestro o quien es trabajador social, no tanto. Entonces, yo creo que es buena idea ir por partes, ¿no? Porque el trabajador social, a lo mejor, después de la formación en Gestalt, lo que le va a interesar no es seguir por aquí, sino seguir, no sé, vosotros sabréis más que yo no soy, ¿no? Pero, pues intervención no sé qué, o no sé cuántos, o otras escuelas, o otros modos,
o incluso trabajos, formación en trabajo corporal. Esto es interesante, yo creo, para todo el mundo. Y hoy en día existen desarrollos, digo, para todo el mundo que trabaja con personas. La inclusión del cuerpo y del movimiento. Aquí tenemos una gran especialista, no solamente en el mundo de la terapia, sino en la clase, en el centro de asistencia primaria, en la empresa. Yo tengo testimonios de gente bien hecho, insisto. Es una revolución. Es como, bueno, no sé si tenéis experiencia de ello, habéis visto vídeos, pero, por ejemplo, ver incluso a gente muy enferma, en grupos de psicóticos, ¿no? El movimiento, o las arteterapias. Dan unas vías de conocimiento, de canalización, de expresión impresionantes, ¿no? Y esto puede ser utilizado no solamente, y ahí me siento muy tranquilo porque yo sí soy psicólogo colegiado, 2748, es decir, de los primerísimos en Barcelona, y lo que digo es, la psicoterapia no es solo cuestión de psicólogos, no es eso. Porque los psicólogos que salen de la facultad, los cual menos que yo conozco, no salen formados para hacer psicoterapia, excepto si es terapia cognitivo-conductual. Cualquier enfoque psicoterapéutico dinámico, digamos, en el sentido amplio de la palabra, que les tenga que implicar como personas, no saben, porque la universidad, y esto no lo digo yo, lo dice gente universitaria, no tiene el encuadre para proveer de un elemento fundamental en este proceso, que es el proceso personal. Llamémoslo como queramos. Hay que inventar, y en el Congreso de Málaga escuchamos a una universitaria hablar de esto, hay que inventar estructuras paralelas para que, aunque sea en modo grupal y muy poquito y lo que sea, pero en este caso el psicólogo tiene que poder hacer el movimiento de mirarse a sí mismo, un poco al menos, porque ese movimiento de mirarte tú mismo te da un tipo de conocimiento que si no lo haces, no lo tienes. No es solo cuestión de técnicas, creo yo, vamos. Una más, si lo dejamos o no, dejamos de aquí. Ya, pues ya, ahora sí. Muchas gracias. Gracias.